Bien, hay algo que destacar sobre la cuestión de la justicia. Volvemos a tratar en este momento la cuestión de la mafia de los pagares. Ya hay antecedentes de que situaciones de irregularidad en los juzgados de paz fueron denunciadas en el año 2021. Y sin embargo no se hizo nada y empezó a tener, digamos, efecto recién después de desatado ese gran escándalo de la mafia de los pagares con varios juzgados de paz en Asunción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la novedad, doctor en jefe, sobre este asunto? Salió una entrevista acá en la página del Observador que dice que la Corte ya fue alertada en el año 2021 de mafia en los pagarés los jugadores Roca Alonso. En una entrevista que le hicieron al abogado Franco Benítez en el año 2021, él dijo que ya detectó ya 110 expedientes con este déficit que viene a ser las notificaciones irregularidades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Que en el mismo día ponía el ujier que se fue en Capiatá, en San Lorenzo, en Encarnación y Ciudad del Este, en la misma fecha y la misma hora. Y nunca llegaban estas notificaciones a los destinatarios. Y eso se puso hace 4 años atrás a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y no pasó absolutamente nada. Solamente tuvo que venir este Mega movimiento, ¿verdad? Un súper escándalo para que la Corte Suprema de Justicia empiece a actuar. Queda, ¿verdad? Ahí también hay una cuestión que llama nuestra atención, es que si la Corte en el año 2021 ya sabía y no hizo nada, es una actitud totalmente cómplice que está teniendo con la mafia. O sea, la mafia está impetrada en el nivel más alto de la Corte Suprema de Justicia. Solamente esa explica la pasividad de la Corte. 15 denuncias de fraude en juicios por cobro de guaraníes en el juzgado de paz de Mayor Roca Alonso presentó este señor, entonces a cargo del juez Carlos Bogado Cuellar, que este año, y ante el caso de la mafia de los pagares, se vio forzado a renunciar para acogerse a la jubilación. Es decir, toda una vida de ejercicio de la judicatura que está salpicada por este escándalo, sin ninguna consecuencia, con total impunidad, y ahora se va a jubilar. Sin embargo, los ministros no tomaron medidas considerando que el esquema criminal siguió hasta hace poco en dicho juzgado, ¿verdad? Cuando saltó el escándalo. Que ya había sido allanado en 2015, inclusive con este otro antecedente, por la estafa masiva a docentes. Benítez había representado a 110 víctimas de demanda por la firma RTO. Y esto nos da la pauta de que acá hay una, ¿cómo decirlo?, una protección de la Corte Suprema hacia sus empleados, que son los jueces, empleados públicos, y no pasa nada. Tenía 20 denuncias en el 2021, en el 2015 ya hubo inclusive allanamiento, pero el juez campante. Y ahora, como la bola de nieve es tan grande, va a renunciar y se va a jubilar. Ya se jubiló. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasa con el caso de los abogados? La Corte no nos protege. No. La Corte nadie no nos protege a nosotros los abogados particulares. Y nosotros defendemos a clientes que en estos casos son víctimas inocentes de un mecanismo mafioso. Y cuando uno quiere ejercer la defensa de estos inocentes, el que sale mal parado es el abogado. Inclusive esta Corte Suprema de Justicia actual ya estuvo trabajando en mecanismos de sanción más severos. Sí. Y ya están en pleno apogeo. Están totalmente publicados ya. La Corte Suprema está fomentando como que la Corte no pudo conseguir que el Congreso saque por ley una ley bastante dura contra los abogados, saca entonces por acordada. O sea, la Corte está en contra del ejercicio de la abogacía. Y está legislando, entre muchas comillas, en contra de los abogados. ¿Y por qué impunidad para los jueces y sanción para el abogado? En contraposición, vos tenés toda la estructura putrefacta de la mafia de los pagares y no pasa absolutamente nada con ellos. La Corte inclusive le acepta la renuncia, que vaya en su casa y disfrute de su jubilación, ¿verdad? No pasa nada con estos jueces que se estaban enriqueciendo frente mismo al Poder Judicial, porque varios de los juzgados intervenidos estaban frente a la zona nomás de la cuadra del Poder Judicial en Sajonia, y no puede ser que ellos no se hayan dado cuenta. No hay cristiano que te crea que la Corte Suprema de Justicia no estaba enterado de este esquema. No van a joder. Y eso, bueno, eso por un lado. Tenés una autoprotección de estilo mafioso, te diría, dentro del Poder Judicial a favor de los jueces. Una
manifiesta persecución a los auxiliares de la justicia, que somos los abogados, por un lado dentro de la esfera judicial. Después tenés otras aristas que se suponen, otras instituciones que se suponen que están ahí para evitar que esto pase, por ejemplo los órganos extrapoder creados por la Constitución del 92, como sería el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. ¿Qué caranchos hizo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? Porque en este caso en particular hay antecedentes en 2015, 20 denuncias en 2021. Hay algo que no está cuadrando, que no se ve bien dentro de ese juzgado, y no pasa nada con este órgano extrapoder. Inclusive, para que vos te des cuenta nomás, si nos vamos uniendo los cabos, el sistema se autoprotegió bastante con la promulgación de la modificación de la ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados vos no podés hacer denuncia. Está prohibida la denuncia, solamente te permite hacer acusación. Si vos tenés, por ejemplo, sos víctima de la mafia de los pagares, te están desplumando, el esquema criminal te está desplumando, o ya no estás cobrando más tu sueldo, no te sobra más nada, y tenés toda la prueba de que un juez está formando parte de esa estructura que te está esquilmando literalmente. La ley te dice que vos no le podés denunciar al juez. Vos lo que le podés hacer es acusar. Tenés que contratar un abogado otra vez de la plata que no tenés, ¿verdad? Ya no tenés más plata. Tenés que acusarle a este juez que está en la mafia de los pagares. Pero no es que vos le acusás nomás. Vos tenés que demostrar solvencia económica para acusarle a un juez. O sea que el sistema se estructuró de forma tal que se autoprotege. Y yo no sé qué tuvieron los legisladores para aprobar esta barrabasada de ley que no permite que un ciudadano no pueda denunciar a un juez. En un estado democrático de derecho no tendría que existir ninguna barrera para que un ciudadano o particular pueda hacer una denuncia sin ninguna consecuencia. Porque la denuncia no va a causarle agravio al juez. No va a causar. ¿Qué agravio vas a tener, funcionario público, que se controle tu trabajo? Si alguien dice que estás trabajando mal, lo que va a hacer va a controlar, y si está mal se procesa, y si está todo bien, bueno, no pasa nada. Es una garantía del ciudadano en un estado democrático de derecho, en un estado republicano, el control sobre los funcionarios públicos. Entonces, si vos querés denunciarle a un juez, tenés que tener plata. Sí. Y pagar para denunciarle a un juez. Tenés que tener patrimonio. Porque te dice que tenés que demostrar solvencia económica. ¿Y qué solvencia vas a tener si el propio sistema judicial te está desplumando? Vale decir que, en otras palabras, si no tenés plata o no tenés patrimonio, vos no podés acusarle o denunciarle a ningún juez. Entonces, bajo ese criterio que tuvieron los parlamentarios para aprobar esa ridícula normativa, entonces, ¿por qué no anulamos nomás ya el Ministerio de la Defensa Pública? Si eso es para que el ciudadano común, sin recursos, sin patrimonio, tenga acceso a la justicia y ejerza una defensa. Ese es el criterio general, ¿verdad? La justicia para todos, sin importar cuál es tu nivel patrimonial. Pero en este caso hicieron una excepción, y si se trata de jueces, vos, si no tenés patrimonio, a ellos no le podés denunciar. Vamos a eliminar entonces la defensa pública. No, él lo denuncia. No, es denuncia. Es grave lo que está ocurriendo. Porque en la Constitución Nacional ninguna parte dice que vos no podés denunciar y solamente tenés que hacer acusación. Es un ejercicio irregular lo que hicieron los legisladores a establecer el requisito de solamente la acusación. Por ley ellos establecieron, limitaron un derecho básico del ciudadano al contemplar que no existe denuncia. Aparte de la defensa corporativa que ejerce la Corte Suprema de Justicia a favor de sus jueces, entonces esta ley es otro blindaje más al juez. Sí. Le blinda, porque si el ciudadano común que se sienta agraviado por un mal juez no puede acusarle, o sea, ni siquiera le puede denunciar, tiene que hacer una acusación, y para esa acusación tiene que tener dinero. Entonces es una manera de proteger y de blindar a cualquier juez. Sí, a juez, fiscal, defensor público, vos no le podés denunciar. Y si le vas a acusar, tenés que ver a un abogado y tenés que tener patrimonio. Y puedo irte al Ministerio de la Defensa Pública para que haga una acusación contra un juez. No está previsto. No está previsto nada. Entonces esto es una cofradía. Y la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál le puede acusar? Tienen la potestad de acusar a los jueces. ¿A cuántos jueces acusaron? ¿En el año 2025 cuántos? No, desde que salió la ley. ¿A cuántos lo acusaron? A 0. ¿Cuándo salió esa ley? ¿Hace cuánto? En 2019, hace 6 años. 2019 creo que sí, que no estoy errado. No tenemos estadísticas. La modificación, no hay.
No hay ninguna acusación del Poder Judicial. El Poder Judicial nunca le acusó a un juez. Claro, si se pasa protegiéndole, ¿qué te parece? De puri. Entonces es de adorno esa facultad. Facultad de adorno para la Corte Suprema, porque no van a salir en contra de sus empleados. Y si es que ellos no saben, lo salen es porque están formando parte del sistema. Acá regla de tres simple. Eso. Si vos tenés el poder de acabar con este esquema y no acabas, es por algo. Entonces, esta nueva Corte es la que vino. Y esta nueva Corte que uno tenía más esperanza en que iba a cambiar las cosas con todos esos ministros que entraron. A ver, ¿qué aporte le hizo esta nueva Corte Suprema de Justicia a la justicia? Punto número uno, blindarle a los jueces enfrente al jurado de enjuiciamiento, porque vos tenés que tener patrimonio para no denunciarles, sino directamente acusarles. Punto número dos, se hacen las denuncias, por ejemplo, en el caso de las mafias del Pagaré, tenía un juzgado ahí que desde el 2021 se hicieron 20 denuncias, creo, y la Corte no hizo nada. Y el gran aporte de esta corte, nueva corte, de estos nuevos ministros que querían hacer por ley sancionar al abogado, hicieron por acordado. O sea, el gran aporte de esta Corte Suprema de Justicia de 2025 es de que están en contra del ejercicio de la abogacía. Sí, ese es el otro gran aporte. El gran enemigo de la Corte Suprema de Justicia es el abogado, quien es terminar el ejercicio de la abogacía. Sí, porque acá por usar resortes procesales ahora ya te procesan. Es claro, porque ellos pues te arman figuras ambiguas, totalmente genéricas. Y entonces en cada caso el juez va a decir si tu conducta es o no mala fe. O sea que, o depende si un juez amaneció bien, si un juez no se peleó con su señora, no se peleó con su amante, no se peleó con su hijo. O depende del humor del juez, cómo está ahí, para que te tenga que interpretar de forma genérica si el abogado hizo o no un ejercicio abusivo del derecho o incurrió en mala fe. O depende del humor del juez. No sabe si una jueza, por ejemplo, está en su periodo, si tiene menopausia, o depende de todos esos factores, para ver si configura o no un ejercicio abusivo del derecho elegante. Parece gracioso, pero así funciona. Uno cuando está en el sistema sabe, si vos no estás dentro del círculo de amigos o dentro del círculo de poder, es así. Depende del humor del que está ahí como juez, que funge como juez o fiscal. Y con razón los muchachos, vamos a poner entre comillas, la mayoría que sea defensor público, que sea fiscal o que sea juez, porque ahí únicamente lo que te vas a desempeñar sin persecución, porque literalmente si vos ejerces la profesión como litigante del foro, tenés un montón de barreras. No podés denunciar al juez, no podés usar todos los resortes procesales porque te van a acusar de chicanero, te la ves en figurillas cuando estás ejerciendo la profesión. No es fácil. Y el que sale perdiendo es el abogado litigante del foro, porque el cliente quiere resultados. Sí. Y a esta gente no le calienta tu posición o tu digamos fama profesional, y que gane o pierda el juicio el mérito de la justicia, sino que depende, como vos dijiste, del clima, del estado de ánimo, del periodo, etcétera, etcétera. No estrictamente del criterio de justicia. Entonces no vamos como vamos. La peor justicia que tenemos. El ejercicio de la profesión es cada vez más difícil. Sí, y la peor justicia que tenemos también. Sí. Es de los peores, ¿no? Es de los peores. Cualquiera es juez, cualquiera es fiscal. Exacto. Otro órgano de nuestra poder que no está funcionando es el Consejo de la Magistratura. Y vos tenés que ser, para que vos entres en terna, tenés que ser un operador político de ellos. No hay forma. No, porque vos tengas doctorado, porque vos seas una luz en el derecho, para que vos te nombres juez. El mérito funciona. No importa. O sea, acá han creado un sistema no meritorio, sino un sistema partidista, te diría, parecido al funcionamiento de los partidos políticos. Sí, igualito. Y tenés que hacer ahí la urra, tenés que ir de las reuniones gremiales del PEA Jamoa, de los representantes del PEA Jamoa ante el PEA Jamoa. Y así únicamente vos te podés abrir paso y entrar en la función pública en alguno de estos cargos. O si no, no entras. O si no entras, porque el ministro de la Corte no te va a recibir. Vos entras interna y no te recibe el ministro de la Corte. Tenés que irte recomendado por alguien. O sea que vos tenés que ir entrando, digamos, en las campañas proselitistas de los representantes ante el Consejo, ¿verdad? Haciendo urras, succionando la mayor cantidad posible de calcetines, pero que sean los correctos. Sí. Porque si tu calcetín es el equivocado, no vas a ser bendecido. Tampoco vas a tener la bendición y no vas a entrar dentro del circuito. No importa tu mérito. Pero pasa esto también, ese tipo de elección. No es porque
se mudan de karma nomás tranquilamente los que perdieron. Hay también como en la política criolla tradicional, ¿cómo es el nombre que le dicen? El batagrá, ¿verdad? Batagrá, que se va de un lugar a otro. El camaleón. El camaleón, si yo inventé. Hay de todo. Pero qué difícil este sistema esta cuestión de llevar al ámbito de la justicia, que es tan delicada, las cuestiones político-partidarias. Porque se partidiza cada vez más la cuestión judicial y eso no es meritorio. No. Eso depende de tu nivel de urrerismo. Tienes que entrar en el barro del urrerismo, que conocemos en la política criolla, y no importa si es que vos sos un burro lápiz, un vacachaco, ñamitu, uarutaputepe, no importa nada. Eso, tu mérito realmente no cuenta. Cuenta que tanto te desgastas el zapato detrás de este proselitismo, digamos, para los sectores de representación. No se puede democratizar todo. No, eso es categórico, menos en cosas de justicia. Y es muy difícil entonces ver a gente que realmente valga la pena. Gente que tenga preparación y que tenga, digamos, los dos aspectos esenciales del profesional íntegro. El aspecto 1 es la formación técnica, es decir, tiene que saber el derecho, conocer su ciencia. El aspecto 2 es el aspecto de la moral o la ética. Un buen profesional que distingue lo que está bien y lo que está mal y sabe lo que hace. Conoce el derecho y sabe lo que es correcto. Es el profesional íntegro. Pero ese profesional íntegro difícilmente vos le vas a ver como juez, o le vas a ver como fiscal, o le vas a ver como defensor, porque esa clase de gente no pierde su tiempo en proselitismo. Está o litigando, o estudiando sus causas, o estudiando él mismo para seguir creciendo en la ciencia jurídica, y no tiene tiempo para el urrerismo. Y por eso lo que vos ves, cada barrabasada que sale en los titulares, cada estupidez que hace un juez o un fiscal. Tenemos hace poco lo último que salió, que un fiscal se autoasignó un vehículo prácticamente nuevo que fue robado de Brasil, se asignó para usar él mismo. Sí, vamos a hablar un ratito de eso para terminar el... Pero por eso vos tenés el nivel, ¿verdad? Llama la atención todas esas cosas que no se puede hacer, en teoría no se puede hacer. Y es porque esta gente entra, la gente que no está capacitada para los cargos es la que llega, la que se le promueve, no es solamente llega. Llegar es una cosa, se mantiene y después le promueven a cargos más altos. Así funciona nuestro sistema de justicia. Tenés razón, me quedé corto con ese análisis. Sí. Aparte de entrar a través de todo ese sistema oscuro, entre comillas, está la permanencia y el ascenso. Sí. Completo el círculo. Entra como fiscal o como defensor público y después le ascienden a juez. Sí. Y todo ese camino no fue limpio. No. Fue con prácticas de partidismo, con urrerismo. Entró ahí en la terna como fiscal, se le eligió de fiscal, siguió haciendo campaña proselitista, siguió haciéndole favores a los que le permitieron estar ahí. Entonces se le va a promover. Y después se sienta como juez. Pero hace nomás el siguiente análisis práctico. Si Paraguay es una de las peores administraciones de justicia, la administración pues está compuesta por el jefe que viene a ser el juez fiscal y por todo lo que están ahí sus auxiliares, ya sean dactilógrafos, asistentes, actuarios. Y entonces, si vos querés mejorar el sistema de justicia, pues no le podés vos promover tampoco a los que están trabajando mal en el ejercicio del cargo. Por ejemplo, si vos tenés un fiscal malo, necesariamente tiene que tener su cómplice ahí, que son sus funcionarios, lo mismo los jueces. Y en muchos casos se ve que el Consejo de la Magistratura y la Corte le promueve a esos funcionarios que tenían un jefe, ¿verdad? No se dan todos los casos, pero tiene que tener cierta complicidad también ahí en esa estructura, porque el fiscal no va a poder hacer todo solo. Exacto, está el detalle. Y el juez no va a poder hacer todo solo. Sí, el detalle de los que no están en esos cargos, pero acompañan. Sí. En la función pública a esos cargos. Y entonces, si vos le promueves a esa gente, ¿qué resultado esperás tener? Si él está en un entorno de corrupción, ¿verdad? Que se sabe, muchas veces vos populi, y le promueve a otros, y le lleva ahí, después la ascende. Y después quieren hacer buena letra frente a la gente, porque el Ministerio Público, si sos fiscal, por ejemplo, tienen una estadística de cuántas condenas lograste, en cuántos casos. Entonces, para hacer buena letra en ese aspecto y aparentar frente a la ciudadanía que hacen bien su trabajo y le llevan a la cárcel a los delincuentes, le agarran a Rubencito ahí de la campaña que robó 2 gallinas, le imputan y le hacen todo el debido proceso, va al juicio oral, inclusive hasta el juicio oral por robar 2 gallinas. No, es lo eso. Si vos tenés proceso que
se le da prisión preventiva, inclusive hay acusación a gente que robó medio kilo de asado. ¿Te parece, pero eso racional? Medio kilo de asado montaje abajo preso, o ya acusado, o está judicial. Es porque no está preparado la gente fiscal, no está preparado el juez. Bueno, esta esfera, digamos, de conversación es bastante técnica, pero hay gente que habrá de seguir Foro Ciudadano y te va a decir, bueno, pero no importa que te haya robado una gallina, robar es robar. Sí. Y tiene que tener su merecido, eso es cierto. Pero no es el caso. Se le va a dar, digamos, la salida procesal pertinente con alguna consecuencia para lo que haya robado por el hecho de robar. Pero no es el caso de que vos le sigas un proceso hasta un juicio oral para ese tipo de situaciones que le llamamos bagatelarias, ¿no? Pero acá parece que no hay distingo en esos aspectos. Y en la otra cara de la moneda estás viendo de que gente se roba millones, sobre todo en la función pública, que es el sector de la sociedad más impune, donde no es que le roban a una sola persona, hay una sola víctima, hay una generalidad, un país de víctimas cuando se roba dentro de la función pública, y roban millones como para enriquecerse de la noche a la mañana. Y para esta gente nunca hay persecución en el mismo tenor que se le hace a gente que roba poquita cosa como una gallina o un medio kilo de asado, y se le aplica todo el rigorismo y el peso de la ley. Y los grandes delincuentes, los grandes ladrones dentro de la función pública están ahí en sus mansiones con su piscina de lujo, su televisión por cable, viendo cómo se le lleva preso al que robó medio kilo de carne. Eso es lo que pasa.